Hola niños, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en compañía de sus padres, sus familiares. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra sesión número 6 en la clase de Ciencias Naturales y les voy a comentar que aún estamos en la unidad 1 que lleva por nombre La vida en los ecosistemas. Vamos a ver cuáles son los objetivos que vamos a trabajar en la clase del día de hoy. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conocer e identificar acciones que dañan y protegen los ecosistemas. Vamos a recordar que hemos estado trabajando, ¿cierto?, con todo lo que tiene que ver con los ecosistemas, cuáles son, cómo se componen, cómo son los animales que viven en cada uno de estos ecosistemas. Como ya tenemos bastante claridad sobre esto, ahora vamos a ver cuáles son los efectos negativos. Algunas de las alteraciones que producen daños en los ecosistemas son tres. Estas son algunas, ¿ya? Y van a ser la contaminación, la deforestación y la sobreexplotación. Estas son como las más comunes, ya hay otras más, pero las más recurrentes son estas tres. Vamos a analizarlas cada una de ellas. A lo largo de la historia del ser humano ha modificado los ecosistemas por medio de actividades como la caza, la agricultura, muchas de las cuales han provocado serios daños. Algunas de las alteraciones que producen daños en los ecosistemas son la contaminación, como les mencioné anteriormente, la deforestación y la sobreexplotación. Vamos a hablar de la contaminación. Cuando hablamos de contaminación nos referimos a que corresponde a la alteración del aire, el suelo o las aguas por sustancias tóxicas. ¿Ya? A eso se refiere la contaminación. Vamos a ver, ¿cierto?, estos tres ejemplos que yo les tengo acá a continuación. El primero, si ustedes se fijan, hay una gran chimenea, ¿cierto?, que está tirando humo, ¿cierto?, hacia el cielo, un humo bastante oscuro, denso, y dice lo siguiente: el aire se contamina por la eliminación de gases que se producen al quemar combustibles. Esa es una forma de contaminar el aire. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Otro ejemplo de contaminación del suelo es el uso de pesticidas en la agricultura, ya que estas sustancias dañan el suelo. Los pesticidas, chicos, son de repente químicos que se utilizan para eliminar, ¿cierto?, a lo mejor algunos animalitos plagas para que las plantas, ¿cierto?, no tengan problemas, crezcan bien, no se coman los frutos. Pero lamentablemente muchos de estos pesticidas, ¿cierto?, estos químicos que caen al suelo, más que ayudar, terminan dañando, ¿ya? Y muchas veces también se dañan las cosechas. El tercer ejemplo que aparece acá dice: muchas veces los ríos, lagos y océanos se usan como basurero para eliminar desechos que se producen en las ciudades o en la industria. Yo creo que ustedes muchos deben saber que parte de los desechos que botamos nosotros, ¿cierto?, van a dar al río, van a dar al mar, ¿ya? Y esa es una forma de contaminar. Por otro lado, también las industrias que procesan, ¿cierto?, estos químicos, muchas veces también el agua que utilizaron o residuos de estos químicos simplemente las van a botar, ¿cierto?, al mar o a ríos y lagos, y de esta forma se van contaminando nuestros ríos y lagos. Vamos a ver ahora la siguiente forma, ¿cierto?, de alteración de un ecosistema, que es la deforestación. Vamos a ver, ¿cierto?, esta deforestación. La deforestación corresponde a la desaparición de los bosques, que puede ocurrir cuando se cortan muchos árboles para obtener madera o para despejar algunos terrenos donde se quiere sembrar.
Si se fijan ahí, tenemos dos imágenes, ¿cierto? En las cuales vamos a ir viendo qué sucede cuando yo corto, ¿cierto? De una forma indiscriminada una gran cantidad de árboles. A eso se refiere la deforestación. Por ejemplo, en esta de acá dice, cuando desaparece el bosque, se elimina el hábitat de muchos animales que viven en él. Recuerden que el bosque, ¿cierto? Es un hábitat en donde viven muchos animales, ya sea animales que pueden vivir en el suelo, otros que van a vivir incluso en los árboles, ¿ya? Como los pájaros que van, ¿cierto? Volando y ellos duermen, hacen sus nidos en los árboles. Entonces, si yo voy y corto un gran bosque, voy a dejar una gran cantidad de animales sin hogar. Después tenemos esta imagen de acá, donde dice que además el terreno queda desnudo y la lluvia y el viento deterioran el suelo y lo dejan inutilizable para cualquier actividad agrícola. Cuando cortan los árboles, entonces, obviamente el suelo, la tierra, eso le llamamos suelo, va a quedar desnudo y recibir muchas veces lluvia, sol, viento, va a hacer que se vaya deteriorando. Y lo más probable es que no se pueda volver a utilizar para plantar a lo mejor nuevos árboles o hacer plantaciones de frutas, verduras, porque queda demasiado dañado. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a nuestro tercer tema, que corresponde a la sobreexplotación. La sobreexplotación se produce cuando se extrae en forma excesiva un recurso natural. Esto puede llevar a la desaparición permanente de los organismos. A esto se le conoce como extinción. O sea, si yo saco mucho algo y no dejo que esto se vuelva a reproducir, lo más probable es que se vaya a extinguir. La prohibición para pescar o para cazar por un periodo de tiempo se llama veda y es una medida que protege a los seres vivos durante su etapa reproductiva. No sé si algunos de ustedes han escuchado muchas veces que existe veda, por ejemplo, de algún tipo de pescado, algún tipo de marisco, principalmente en nuestro país. Se da que en ciertas temporadas, por ejemplo, en el caso de un pescado específico que se consume mucho, que nosotros lo conocemos como la merluza, hay meses del año en donde esto tiene veda. ¿Por qué? Porque está prohibido que la pesquen, porque hay ciertos meses del año en donde este pescado se reproduce. Entonces hay que esperar que el pescado se reproduzca, que los huevos, ¿cierto?, se desarrollen y sean ya pescados adultos para que los pescadores los puedan extraer. Entonces en ese periodo está prohibido pescar. ¿Por qué? Porque si pescásemos, ¿cierto?, todos los pescados merluza, va a llegar un momento en que ellos no van a poder reproducirse y simplemente se van a extinguir. A eso se refiere con la veda. Continuemos. Basura en la ciudad. Si ustedes se fijan, esta también va a ser otra forma de contaminación. Lamentablemente, la basura que nosotros producimos, los seres humanos, contamina muchísimo el planeta en general y va a contaminar ¿qué cosas? El suelo, el aire y el agua. ¿Ya? Vamos a ver lo siguiente. Cuando hablamos de un basural, ¿cierto?, se va a poder observar la contaminación en estos tres aspectos. ¿Por qué? Porque todas las ciudades tienen un lugar que se llama basural, que es en donde se va a ir depositando toda la basura que nosotros vamos eliminando. Nosotros tenemos un sistema en donde pasan estos camiones que recolectan la basura de las casas y luego las llevan a un basural. Y en estos lugares, ¿cierto?, lamentablemente existe mucha contaminación. El suelo, por ejemplo, absorbe las sustancias perjudiciales que contienen los desechos, cualquier tipo de desecho. El aire, ¿cierto?, se contamina con los gases tóxicos que desprende la basura. Muchas veces, sobre todo la basura orgánica, va a expeler gases y estos van a dar al aire y lamentablemente este se va contaminando. Luego vamos a tener, ¿cierto?, el agua, y que el agua, ¿cierto?, subterránea
va a recibir también elementos contaminantes que provienen de la basura depositada en el suelo. ¿Y qué va a pasar después? El agua subterránea va a desembocar en un río, en un lago o laguna, y entonces estos también se van a contaminar. Cuando hablamos de agua subterránea nos podemos referir a napas subterráneas, ¿cierto? Y como estos están bajo el suelo, esta agua muchas veces va a absorber, ¿cierto? Todo lo que pasó por el suelo y va a llegar ahí. También nos referimos a estas alcantarillas, que son las que transportan, ¿cierto? Todo el agua sucia que nosotros desechamos también de nuestras propias casas. Toda esa agua va a dar, ¿cierto?, a ríos, lagos, lagunas, etc. Y lamentablemente estos se van contaminando. Continuemos. Vamos a ver de qué forma se pueden conservar los ecosistemas, en particular los chilenos. Algunos países, incluido Chile, protegen sus ambientes naturales, cerrando zonas en las que viven animales y plantas únicas de ese lugar. Estas zonas se llaman parques nacionales, reservas nacionales y monumentos nacionales. Yo me imagino que más de alguno, ¿cierto?, ha ido alguna vez a algún parque nacional. Acá en nuestra región tenemos el Parque La Campana, que está en Olmué. Ese es un parque nacional, ya que es bastante conocido y se preocupan, ¿cierto?, de cuidar todo ese lugar. Si hablamos de reservas, en la región de acá de Valparaíso tenemos la reserva, ¿cierto?, de Placilla de Peñuelas. Y esta reserva también es un lugar en donde está protegido, es un lago Peñuela, el cual no se puede sacar el agua, tiene que estar ahí, ¿cierto?, porque está protegido. En estas áreas protegidas está prohibido cazar, pescar, recolectar plantas, prender fogatas y botar basura en lugares no autorizados. Vamos a analizar y conocer cuáles son cada una de estas tres que mencionamos anteriormente. Los lugares protegidos en Chile, ¿cierto? Yo les dije que eran los parques nacionales, las reservas, los monumentos naturales. ¿A qué se refiere cuando hablamos de parques nacionales? Los parques nacionales son áreas muy extensas donde existen ambientes únicos y representativos de la diversidad natural del país. Estos sectores no están alterados significativamente por la acción humana. Además, las especies de flora y fauna y el suelo son de especial interés educativo, científico y recreativo y no se pueden utilizar como recurso. Entonces, estos parques nacionales, como dijimos anteriormente, están protegidos, ¿cierto? Y la idea también es que se utilicen de forma educativa, o sea, que la gente vaya, así pueda observar fauna, pueda observar flora, tanto las plantas, ¿cierto? Todo lo que se da en ese lugar de forma específica. ¿Qué dice de las reservas nacionales? Son áreas que pueden degradarse, por lo que merecen especial cuidado. En ellas se conservan el suelo, la flora y la fauna. A diferencia de los parques, en las reservas nacionales se puede utilizar cuidadosamente los recursos naturales que poseen. Por eso yo les hablaba de esta reserva del lago Peñuelas, en donde si bien está protegida, pero el agua que hay ahí, de cierta forma, igual se está utilizando porque es un agua potable, por lo tanto es un agua que también nosotros podemos ir bebiendo. Vamos a pasar al último, que son los monumentos naturales. Son áreas más pequeñas que las anteriores, se caracterizan por presentar especies, animales y vegetales y sitios geológicos relevantes para la cultura y la ciencia que se desarrolla en Chile. En ellas se busca conservar el ambiente natural, como también desarrollar actividades educativas, recreacionales o de investigación. Estos monumentos nacionales tenemos, por ejemplo, el que se llama la Portada de Antofagasta, que es esta especie de roca, ¿cierto?, que está en el mar, y este sirve, ¿cierto?, para que también vayan personas, ¿cierto?, puedan observar de qué forma es nuestra cultura. Vamos a continuar.